los niveles de pobreza y de desigualdad son uno de los factores que explican la violencia, no el único. Hay muchos otros más, pero es uno y sobre el cual el Estado tiene un rol claro y sobre el cual trabajar. Por eso también nos preocupa que en el Ministerio de Seguridad, que en el gobierno provincial, se hayan desmantelado, se haya retrocedido, se hayan eliminado muchos programas de asistencia social, de trabajo integral en diferentes barrios más vulnerables, que en definitiva buscan dar una respuesta profunda. Están las fuerzas de seguridad que tienen que reprimir el delito, pero también tienen que trabajarse para evitar que determinadas situaciones ocurran, y en eso las instancias de prevención a través de trabajar con los sectores más vulnerables, con los sectores que, bueno, son los que sufren en carne propia, en su propio cuerpo, los datos que recién leías, es clave. Y el Estado provincial en eso ha retrocedido mucho y nos preocupa. ¿Qué había hasta el 10 de diciembre que no hay hoy? Porque la gente bien puede decir, no, en realidad todo sigue igual, nada más que incrementó la... Pero había, digamos, no sé si resortes, eran resortes de contención y que estaban transitando un crecimiento. ¿Y ahora qué? Había todo un gobierno provincial puesto con la cabeza en cómo trabajar con las poblaciones más vulnerables en los barrios más conflictivos de las grandes ciudades. El programa Juventudes Incluidas trabajaba en la recuperación, en el trabajo junto con jóvenes que han tenido situaciones de infringir la ley, y la verdad que demostró, con estadísticas y datos muy claros y muy contundentes, que la inmensa mayoría de los jóvenes que pasaban por ese programa no tenían reincidencia en hechos delictivos. Entonces no es magia, no es algo inmediato, pero es. Y después el Plan Abre. El Plan Abre, que fue una concepción de cómo trabajar articuladamente entre los distintos ministerios de la provincia, junto con los gobiernos locales, en los barrios que mayor necesidad tienen, es clave. Y es ley también. Es una ley. Es una ley que este gobierno no reglamenta, es una ley que este gobierno provincial no cumple, es una ley que este gobierno provincial deja dormido en un escritorio, y bueno, y así vemos esos números, esos indicadores. Ahora, respecto a Juventudes Incluidas, yo te podría hacer un cuestionamiento que te lo hace el oficialismo. Bueno, pero en realidad eso era un negocio para emplear jóvenes militantes del socialismo. Digo, ¿de verdad cuáles eran los resultados? Porque ahí hay que ir a los datos. No. Yo escucho al ministro Saín, y por su silencio también en complicidad al gobernador Perotti, que parece que los problemas que ocurren en Santa Fe se lo echan una cuestión de un artilugio político del socialismo. Creo que las movilizaciones de la gente en reclamo de mayor seguridad, de medidas de acompañamiento a los sectores productivos, de medidas de apoyo y presencia del Estado, demuestran que esto no es algo movilizado por un partido político, esto es un dato de la realidad. Y desde el socialismo, desde el Frente Progresista, porque es el Frente Progresista que gobernó la provincia por 12 años, no hubo absolutamente ningún tipo de políticas clientelares, ni de búsqueda de reclutar gente a cambio de... Eso no existió en Santa Fe durante 12 años. Pero por eso, pero el programa Juventud Incluida, ¿tenés algún dato que vos me permita decir si efectivamente venía creciendo y venía incluyendo? Vos me decís, casi ninguno. ¿Qué porcentaje de los que pasaron por el programa terminaron no reincidiendo? Que no es una cuestión menor. No es menor, al contrario, es fundamental. Mirá, con te va a pasar bien los datos, apenas termina la nota, para no ahorrarle los números. Grosso modo, digamos. Está cerca del 100% la cantidad de jóvenes que pasaron por Juventudes Incluidas, que no reincidieron, que no tuvieron situaciones delictivas nuevamente. Y eso quedó en la nada. Eso quedó en la nada. Experiencias como la Furman acá en Santa Fe. La Furman en la panadería. La panadería Furman. Gente que había estado presa, se reinsertaba socialmente a través de un trabajo, de un empleo, producía con sus manos panificación, bizcochos, panes, facturas, todos los días, que iban también a comedores de diferentes barrios de la ciudad, se comercializaba también en el barrio, entonces era un servicio a la gente que podía acceder a productos de panificación más baratos. Quienes vendían, lo distribuían, quienes estuvieron presos tenían la posibilidad de insertarse a partir de un laburo concreto que los sacaba de la economía del delito. Entonces digo, ¿hay que mantener esos programas? No, pueden cambiar con el cambio de los gobiernos, no hay ningún problema. El tema ahora, es que se desmantelaron y no se reemplazaron. No está más. No está más. Juventud Incluida no está más. No está más Juventud Incluida, no está más la Furman, ni hablar que los espacios culturales como el Molino, la Redonda, la Esquina Encendida, están cerrados sin planes de reemplazarlo por algo en el inmediato, al menos no lo sabemos. Escuelas cerradas sin un plan claro del Ministerio de Educación de la provincia de qué hacer con ellas. Un retroceso muy grande del gobierno provincial en los barrios y en los sectores más humildes de Santa Fe, que eso es lo que nos llama la alerta, ¿no? Repito, hay una ley del Plan Abre sancionada en la legislatura por las dos cámaras. Digo porque a veces se habla de las mayorías. Sí, votada por el peronismo. Votada por el peronismo, que el peronismo no cumple. Que Perotti no lleva adelante. Hay un proyecto del diputado Esteban Lenzi pidiendo
que no solamente que se implementen, sino también los motivos de por qué no. Ellos lo reemplazaron con un programa piloto que están poniendo en marcha recién en Rosario, pero es más o menos lo mismo. Y digamos, podrían haber agarrado la misma infraestructura. Hay como una negación por lo anterior, digamos, que es lo que en definitiva pone palos sobre una cuestión que es indiscutible, una política de Estado. Eso además hace ley. muy mal. Programas como el Vuelvo a Estudiar, que no quieran denominarlo así, cambiar y dejar de hacerlo y que se caiga, esos son mezquindades políticas. Claro, después la gente se enoja con la política. Y tiene razón. Y tiene razón. Y lo digo yo como funcionario político. Que lo digas vos, Connie, es cierto, que lo diga mucho más. Yo como funcionario político digo, entiendo a la gente porque dice, ¿qué está pasando acá? La verdad que lo que es bueno hay que mantenerlo y mejorarlo. Y lo que no es bueno, sí, ponerlo. Pero pongamos en la mesa, ¿por qué no? ¿Por qué no Plan Abre? Además, perdón, es una ley. Sí. Si cumplimos, si el gobierno cumple las leyes que quiere y las que no, bueno, es una señal bastante floja para todo el resto de la ciudadanía, ¿no? Y lo otro es cómo hacemos para frenar este proceso de empobrecimiento desde la desde el subestado, digamos, porque está claro que el gobierno abandonó muchísimas políticas sociales, está claro que estamos viviendo una crisis económica casi sin igual. Yo creo que a esta altura es peor que la del 2001 porque los niveles de empobrecimiento y de caída. Pero el gobierno provincial tiene recursos, eso es lo loco, digamos, tiene 40.000 millones guardados en plazos fijos, no ha gastado en aumentos salariales, ha recibido mucha guita del gobierno nacional. Sin embargo, uno no percibe que eso se esté poniendo en la contención. Vos decías recién, no hay política de asistencia a las pymes, lo tiene que terminar haciendo el intendente con recursos del municipio. Y en el caso de los jóvenes, ni hablar, nada. Mira, Connie, que en un mundo, una Argentina, una provincia quebrada económicamente, con caída del PBI, con crecimiento de la pobreza, que el gobierno provincial tenga superávit, eso habla por sí solo. Es absurdo eso, digamos. Es una cosa. Yo lo comparo siempre, digo, es como si vos tenés en tu casa a tus hijos muriéndose de hambre. Pero quédate contento que estoy ahorrando plata para las vacaciones. Plata para comprar el auto. Digo, pará, ¿cuál es tu nivel de peor prioridad? Aún, estás ahorrando plata para algo que la familia no sabe para qué es. Entonces el gobierno provincial, en un momento donde se precisa que se inyecten recursos en la economía, en las clases sociales que más lo precisan, está atesorando, guardando en un plazo fijo para quién sabe qué. Entonces, por un lado eso, los miles y miles de millones de pesos que tiene el banco deberían estar en la calle, acompañando inteligentemente, no un gasto... No en planes, digamos, no en perdido planes. O sin inteligencia. El Estado tiene que ser mucho más inteligente, yo soy muy crítico de eso, que tenga que estar inteligentemente puesto donde tiene que estar, en los sectores que más lo precisan. Acá la municipalidad, bien decías, hizo todo un plan de acompañamiento a las instituciones. Para mí fue muy sorpresivo, agradablemente sorpresivo. Digamos, la verdad que Emilio Jatón estuvo ahí muy firme en la decisión de acompañar a las instituciones que cuidan y que contienen. Jardines maternales, clubes, centros culturales. ¿No? Que los centros culturales por ahí se hablan en las buenas y en las malas nos olvidamos, están ahí aguantando como pueden. Y al sector productivo, al sector que genera empleo, al sector que moviliza la economía. Entonces hay cosas por hacer y son muchas. Y después, la verdad que bueno, cuando se ve que la provincia descuida todas estas cuestiones, es un llamado de alerta grande. Y como bien decía, está la cuestión de los recursos. Y no solo el tema de la violencia y la inseguridad es cuestión de recursos. Eso también siempre lo hemos dicho. Lo dijimos cuando éramos oficialismo, lo decimos cuando somos oposición al gobierno provincial. No se resuelve de un momento para otro los temas de inseguridad. No se puede llegar al gobierno con la promesa de la paz y el orden, cual si todo se fuera a resolver de un día para otro. Porque claro que eso no se hace así. Es necesario escuchar, convocar, bajar los decibeles. No podemos ir teniendo un ministro de seguridad petardero, que bombardea todo el tiempo. Que le encanta sacar un titular y que le encanta la conflictividad cuando lo que precisamos es otra cosa. Dijo el gobernador que iba a convocar una junta de seguridad, como venimos planteando de hace ya meses, que se convoque, y el ministro no la convoca. No sé si es un juego que el gobernador dice una cosa, el ministro hace otra, o ahí hay un cortocircuito o lo que fuere, pero es necesario convocar a los actores a sentarse en una mesa a charlar estos temas en profundidad. Paco, la última tiene que ver con lo general. Santa Fe tiene un nivel altísimo de violencia. Hay una cuestión que ya creo que es endémica. Beba el otro día nos recordaba que Santa Fe tiene además un récord de femicidios este año. Es increíble, es el año de mayor cantidad de femicidios. Hay factores objetivos
que pueden, digamos, alentar a que eso haya crecido, que es el encierro de la gente, la imposibilidad de la víctima de escaparse. Pero digo, de verdad vivimos un clima de violencia social que vos bien decías no tiene una sola razón, hay un montón de razones. Pero evidentemente... Perdón, Cori, pero además los datos de femicidios de que son mayores desde 2014 tiene que ver con que hay también muchos femicidios por ajustes de cuenta que se cobran con las mujeres. Por eso también tiene que ver este contexto está de en la violencia. Economía, está en el delito, digamos, está en la violencia delictiva. Y uno parece no percibir que haya una persecución del delito. Pero no sé si lo ves a eso. Sí, claro. Digo, sí. La sensación que da es que al revés, hay como una especie de liberación de la actividad delictiva. Los números hablan por sí solos, digamos. Incrementaron muchísimo los homicidios, incrementaron muchísimo los femicidios, incrementaron muchísimo los niveles de robo. Digo, ¿qué pasó? Que además de eliminar todo esto que venías charlando vos, además no parece haber política, no parece haber policía, no parece haber plan preventivo. Da la sensación, sí, de que a Perotti se le escapa de las manos el tema de la seguridad, que le falta un plan concreto. Pero es muy loco porque, no se evidencia. Porque el tipo vino con ese plan, digamos. Habiendo llegado con el mensaje y el eje de campaña de la paz y el orden, creo que es el eje que más hizo hincapié. Entonces, bueno, ahí creo que queda el desnudo, que fue una consigna más de campaña que realmente un trabajo serio y profundo con algo que es real. Los problemas de conflictividad, de violencia en Santa Fe, en la Argentina, en el mundo, pero en Santa Fe, es real. Repito, cuando éramos oficialismo lo reconocíamos, cuando somos oposición también. Lo que no vemos es respuesta. Lo que no vemos es intenciones de cambiar el rumbo de las cosas de manera clara. Hace poco tiempo atrás el jefe de seguridad decía que no sabía cuántos móviles contaba en Santa Fe. Vemos que el gobernador Perotti no le reclama a la nación mayor presencia de fuerzas de seguridad nacionales. Ahora el viernes le dieron 3.000 millones. Pero tampoco queda muy claro en qué se van a invertir. Y 3.000 millones, convengamos, frente a una deuda de 100.000 no es nada, porque a Buenos Aires le dio 17.000 millones. Digo, da la sensación de que es como que con un parchecito nos quieren... sabemos que 3.000 millones no es nada para un... Y en temas de seguridad no se trata de oficialismo, oposición, de aquel, debería ser un tema realmente... De Estado. De Estado y en profundidad y en una mesa de concertación y de discusión y debate. Bueno, por eso es increíble que hayan eliminado los planes, digamos, de inclusión. Es que eso es una mirada, es una concepción el política. Volver a estudiar. Es una mirada ideológica. El nueva oportunidad. Además, no hay solamente el Vuelvo a Estudiar, el Plan Abre, que por ahí son los más reconocidos, pero también había, por parte de Seguridad Comunitaria en el gobierno anterior, planes como Tercer Tiempo, que eran de distensión, que eran... se armaban torneos de fútbol con los distintos chicos del barrio. También había de rap, eventos de rap para que los chicos aprendan. La actividad cultural del Ministerio de Innovación. Y todo partía de ahí, del Ministerio de Seguridad, del área de seguridad comunitaria. Y el Ministerio de Cultura desapareció también, ¿no? Es que otro factor, digo, uno tiene cerrado, vos decías, lo de La Redonda, que es un espacio que tiene además las dimensiones suficientes como para generar actividades con protocolos sin ningún inconveniente. La Redonda es un depósito. ¿Sí? ¿Por qué eso? Ustedes deberían presentar un pedido de informe, no sé si lo hicieron o no, sobre el estado de La Redonda. Porque está lleno de colchones y camas, digo, debe haber un montón de... Y a mí me dijeron, no, esto es temporario. Bueno, hace 7 meses que es temporario. Y vos decís, loco, ahí perdés un lugar en el que podría estar, incluso hasta volviendo a las clases. Si te lo pones a pensar, volviendo a las clases de la escuela a la zona ahí. Porque hay espacio, hay, digamos, hay infraestructura. Y eso es como que pasa, ¿viste? Como que, no importa. Lo que prima pareciera que es la falta de planificación. Y los problemas con educación, teniendo una herramienta como el Vuelvo a Estudiar virtual, claro, que es clave, no se aprovecha. La conflictividad social en los barrios más vulnerables, teniendo una ley como la del Plan Abre, no se utiliza. Herramientas también como el Gabinete Joven, como todos los programas que había, donde las juventudes son las más afectadas por esta situación, se desmanteló y se desapareció y no hay algo que lo reemplace en términos positivos. No queremos que se repitan las cosas del pasado de manera crítica, pero queremos que se aprovechen las cosas que se hicieron bien, y si se reemplazan y se modifican, bienvenido sea, las vamos a acompañar, pero que exista sobre la mesa un plan de cómo seguir. No hay un solo ministro de menos de 50 años en el gabinete de Perotti. No hay un solo ministro de menos de 50 años. Habla también, digamos, de las dificultades generacionales que ha tenido el peronismo o en todo caso la decisión política de no permitir el avance de otras generaciones, que seguramente por una cuestión generacional pudo haber mejorado la lectura de la realidad. Sorprende eso, ¿no? Porque a nivel nacional no pasa lo mismo. No. Y la verdad que sí, es como un modelo acá de Perotti muy, muy enquistado en la mirada del pasado, que sí, sorprende. Bueno,
en el noventismo. Paco, gracias. Cerrá como quiera. No sé si tenés ganas de agregar algo o ya está, alcanzó. Te pregunto porque... No, alcanzó. Lástima que no podemos compartir mates. No podemos compartir mate, no podés... Me quedo con las ganas del mate, nada, por supuesto. No podés hacer absolutamente nada más que pararte e irte. Con distanciamiento. Che, de verdad un placer verte acá, ¿eh? Muchas gracias. Charlar un rato con vos. Gracias por venir, que está bueno. Cara a cara es mucho más fácil todo.